Como siempre vamos a hablar de la equinococosis, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico y luego hablaremos de su tratamiento. ¿Okay? Tenemos que recordar por parasitología que el metacesto del equinococcus va a producir enfermedad en humanos. Generalmente tenemos 4 especies que van a estar involucradas en esta infección, que serían el echinococcus verrucosos, los multiloculares, que serían los más comunes, ¿ya? Y en casos raros, los echinococcus Borgeli y los Gardner, ¿ya? Que pueden generar enfermedad poliquística, pero en casos raros. ¿Ok? En este capítulo vamos a hablar sobre todo de echinococcus granulosos, ¿no? Por parasitología se acuerdan de todos los componentes de un quiste atípico, incluyendo la membrana que le produce el hígado para tratar de completar la enfermedad. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos ya de síntomas y signos, porque ustedes ya en el transcurso de la facultad ya han ido viendo el ciclo biológico, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a ir directamente a síntomas y signos. Generalmente los quistes diatíricos son asintomáticos, ¿ya? Las infecciones por quistes diatíricos o por echinococcus en este caso, generalmente se producen en la infancia y tienen un periodo de latencia bastante largo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, digamos, quiste diatírico, probablemente vaya a surgir en la infancia y tal vez se manifieste en la edad adulta, adultos mayores, ¿no? Generalmente los pacientes permanecen asintomáticos, ¿ya? Y en algunos casos el diagnóstico puede ser incidental. Por ejemplo, si ustedes tuvieran dolor en cuadrante superior derecho y sospecharían de una cole, le hacen la ecografía y en la ecografía puede salir el diagnóstico del quiste diatírico. Y muchas personas se diagnostican de esa forma, de una forma incidental, porque como es asintomático, generalmente no puede. Y en algunos casos, sobre todo en personas mayores, a veces el quiste ya está calcificado. ¿Qué quiere decir? Que ha desarrollado la persona toda la enfermedad durante toda su vida y cuando es diagnosticado a veces ya está calcificado. El quiste ya no es viable, por lo tanto ya no requiere tratamiento. Sin embargo, en algunas personas puede ocasionar sintomatología, sobre todo cuando el crecimiento es anterior, ¿ya? Cuando el quiste mide más de 10 centímetros, generalmente, y cuando se rompe, ¿no? En algunos casos puede romperse. Algunos pacientes vienen y dicen, he tenido un trauma en la región hepática, vemos, y tiene un quiste diatírico roto, ¿no? Entonces, el paciente desarrolla rápidamente peritonitis y pues el paciente se puede complicar bastante, ¿no? Generalmente los quistes crecen de 1 a 5 centímetros por año. Los quistes, aparte del hígado y de los pulmones, se pueden localizar en cualquier parte del cuerpo, pero son extremadamente raros. Tal vez en nuestro medio pueden ser un poquito más comunes por el tipo de población que somos, ¿verdad? Somos muy factor de riesgo, ¿no? Como dice, en los pulmones generalmente en el 25% y en el hígado en un 70%, o sea que generalmente hay enfermedad hepática. La segunda puede ser pulmonar, ¿ya? Cerebro, músculos, riñones, huesos, corazón, poca cantidad y generalmente afecta a un órgano, en un 85 a 90%. Y generalmente es un quiste solamente en el 70% de los casos. O sea, ver varios quistes es infrecuente y ver varios órganos afectados tampoco es tan frecuente. Aunque cuando hay afectación hepática puede haber afectación pulmonar y tiene que descartarse en algunos casos. ¿Ya? Cuando hablamos, o sea, solamente la afectación hepática, hablamos de que, como les he dicho, son generalmente asintomáticos, usualmente están en el lóbulo derecho, 60-85%. Pregunta examen, los síntomas se producen a partir de los 10 centímetros del crecimiento del quiste. ¿Ya? Obviamente cuando hablamos de la clínica va a tener dolor en el cuadrante superior derecho. Estos quistes se pueden romper hacia el árbol biliar y provocar colangitis o infecciones también. Y por eso un paciente con ictericia obstructiva
puede ser que también tenga un quiste atípico. Sería un diagnóstico diferencial, poco probable, pero puede ser una alternativa en algún momento. ¿Ya? Esta afectación hepática, cuando los quistes son sobre todo muy grandes, puede provocar síntomas obstructivos. Uno obstructivo de la vía biliar y otro obstructivo de las venas, ¿no? En este caso la vena cava, que puede estar afectada en algún momento. Y el paciente puede debutar con síntomas relacionados con la misma. ¿Ya? Como les decía, la rotura del quiste hepático en el peritoneo va a provocar una peritonitis y puede provocar una reacción anafiláctica. El paciente puede de golpe descompensarse abruptamente, ¿no? Le hacen algún estudio de imagen, ven que hay una cavidad o un espacio en el hígado, que va a ser diferente del quiste, más la peritonitis podría ser una parte de diagnóstico, ¿no? Y una parte muy importante, tanto en la cirugía o tanto cuando se rompen los quistes, es que puede haber una diseminación, porque no se olvide que el quiste que contiene adentro, arenilla hidratílica, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es la arenilla hidratílica? ¿Por qué está compuesta? Escólices y... ¿Quién era su profesor de parar? ¿Ninguno? Bueno, van a revisar eso, eso les puedo preguntar en el examen. La arenilla tiene que estar compuesta por escólices y completo. ¿Ya? Y si se rompe en el árbol bronquial, puede dar una fístula bronquial y también puede dar datos de patología respiratoria. ¿Ya? Este sería un quiste diafílico convencional, generalmente se forman en la periferia, eso ayuda al tratamiento, o sea, al abordaje quirúrgico. Sin embargo, también los hacen más susceptibles a ruptura. ¿Ya? No solamente la afectación pulmonar, pero sí hay que recalcarla que puede producir tos en un 50-60%, dolor torácico, disnea. La ruptura del quiste pulmonar puede producir hemoptisis o vómitos, que pueden ser característicos de los pacientes. Generalmente está en el lóbulo, en el pulmón derecho y generalmente están en los lóbulos inferiores, también característica de la hipertensión, ¿no? En otros órganos podemos tener, como el corazón que decíamos, puede ocasionar un taponamiento cardíaco, está relacionado con el sistema nervioso central, convulsiones, en la médula espinal, compresión de la médula espinal, y sintomatología asociada con cada órgano que se puede presentar. No son comunes, pero hay que tomarlos en cuenta en el momento de diagnóstico diferencial. Cuando nosotros hacemos laboratorios de estos pacientes, pues pueden tener una leucopenia o una trombocitopenia. Generalmente la eosinofilia puede asociarse con estos pacientes, sin embargo, es una eosinofilia asociada o que el paciente no tenga eosinofilia no quiere decir que no tenga ¿ya? Y como afecta a veces a las vías biliares y provoca obstrucción o provoca destrucción del mismo parénquima hepático, puede tener las enzimas hepáticas alteradas. ¿Ya? Para el diagnóstico se utilizan dos cosas importantes. Obviamente, primero está la sospecha clínica, ¿no? Dolor, puede ser datos relacionados con el ciclo biológico del parásito, ¿no? Para tener antecedentes. Y las imágenes y la serología podrían confirmar el diagnóstico. En las imágenes, generalmente los pacientes hacen una ecografía porque obviamente es más accesible, es de bajo costo, etc. Si tenemos una zona endémica de acidosis, podríamos hacer ecografía más serologías para tratar de hacer el diagnóstico de estos pacientes. Y la tomografía y la resonancia ya están otra vez utilizadas por los especialistas generalmente para ver qué tamaño es el quiste, cuáles son las indicaciones, si hay varios quistes o solamente es un quiste y qué tipo de quiste, si es un quiste activo o un quiste inactivo, que va a marcar la referencia del tratamiento, que vamos a verlo más adelante. La ecografía nos ofrece una sensibilidad del 90 hasta el 95%, o sea que sí es útil en el diagnóstico de diabetes hepática. Generalmente ustedes, con un dolor en el cuadrante superior derecho, antecedentes demográficos, clínica asociada más una ecografía que sugiera un quiste diafílico, ya tienen el diagnóstico, ¿no? Lo que tendría que hacer con el paciente, referirlo para una consulta quirúrgica y ver si el paciente amerita o no amerita un tratamiento quirúrgico, ¿no? Generalmente en las ecografías se ven quistes anecoicos, que son redondeados, pueden verse los setos o las membranas internas, puede verse la arenilla hidratílica,
está la respuesta, pero estaba diciendo. Puede verse en las membranas, también que pueden verse dentro del quiste, y cuando los quistes ya están calcificados, se puede ver la imagen en cáscara de huevo, que serían como huecos gruesos, que ya dicen que el quiste no es viable, por lo tanto, vamos a ver qué se hace con estos pacientes, ¿no? Y como siempre, la clasificación, antes se manejaba Garvey y OMS, actualmente se prefiere la OMS, ¿ya? Entonces, estas son las características. Si se dan cuenta ustedes, en esta clasificación, pues tenemos quistes activos, que sería el C1 y el C2, el C3 sería el transicional, y el C4 y el C5 serían inactivos. ¿Qué quiere decir? Que los quistes están vivos en C1 y en C2, en C3 entre vivos y muertos, entre comillas, y están muertos en C4 y C5. Los quistes en C5 generalmente ya son clasificados y generalmente ya no ameritan tratamiento quirúrgico a menos que sean sintomáticos. La tomografía obviamente es mejor que la ecografía, como decíamos, y la sensibilidad puede ser hasta el 100%, nos permite ver el tamaño, la ubicación, si hay quistes extrahepáticos, y una cosa muy importante que nos ayuda a ver es si hay comunicación o no con la vía biliar. Entonces, dentro del estudio de tomografía nos sirve para ver los detalles del quiste hipertírico, pero una cosa muy importante nos ayuda a identificar si hay conexión o no con la vía biliar. ¿Puede ser pregunta de examen? Sí, podría ser, porque es algo muy importante. Porque van a ver que el tratamiento que tiene, si hay comunicación con la vía biliar, es un tipo de tratamiento. Si no hay comunicación con la vía biliar, es otro tipo de tratamiento o otro tipo de condiciones que se tienen en el paciente. ¿Ya? Y en la tomografía, un quiste hipertírico se ve de esta forma. ¿A qué correspondería? C1, C2, C3, C4, C5. ¿Recuerdan? A ver, vamos a ver. ¿A qué parece más? ¿A qué se asemeja más? C8. Sí, ¿no? Tiene bastantes ecos internos, probablemente vesículas fijas. C2, ¿no? Un quiste activo, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Y en la resonancia magnética, pues podemos ver ya, podemos delimitar la cápsula, sobre todo en quistes muy grandes, en los que tengamos que hacer una cirugía muy grande, y diagnosticar complicaciones igual si hay extensión al árbol hepático o al árbol biliar, ¿no? ¿Ya? En el laboratorio, pues tenemos, el laboratorio puede ser para el diagnóstico primario, puede ser para el seguimiento del tratamiento, y siempre es mejor la detección de anticuerpos que la detección de antígenos. Pregunta examen. ¿Qué es mejor? ¿Detección de anticuerpos o de antígenos? De anticuerpos. Aunque no todos los laboratorios en nuestro medio pueden hacerlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos hacer el seguimiento de un paciente, podríamos pedirle anticuerpos. ¿Ya? Porque siempre es mejor. Ahora, dentro de las pruebas serológicas tenemos un sinfín de pruebas serológicas, ustedes se dan cuenta. Podemos pedirle todo eso al paciente con psiquiátrico, pero aquí hay una clave para ver cuáles podríamos pedir y cuáles serían los más sensibles de acuerdo al órgano. Si estamos hablando de hidratidosis hepática, ¿no? El IgG o el IgE, el ELISA para IgG o IgE podría ser una de las más importantes, porque su sensibilidad es bastante alta, ¿no? En pulmones también. Entonces, si se dan cuenta, si bien hay varios laboratorios que nosotros podemos pedir en el paciente, el ELISA para IgG y IgE serían los mejores, porque aportan mayor sensibilidad que otros estudios. Si no existieran esos estudios en nuestro medio o al alcance, podríamos pedir alguno de los otros que puedan ser. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de el manejo de estos pacientes, podemos abarcar desde los procedimientos mínimamente invasivos, como la punción percutánea o procedimientos intervencionistas, que lo puede hacer el imagenólogo intervencionista o el cirujano percutáneo. Son dos grandes campos que lo hacen, ¿ya? En nuestro medio hay más imagenólogos intervencionistas que cirujanos percutáneos, pero se puede hacer, ¿ya? En esta, pues, cuando hay una sospecha o cuando no hay una definición clara de lo que estamos viendo, a pesar de esa tomografía, resonancia, no se define bien, podemos hacer la aspiración o biopsia del quiste, ¿no? ¿Y
¿Qué es lo que tenemos que obtener con la aspiración de biopsia? Es el quiste, ¿no? Tendríamos que obtener en el barrido o en el microscopio, pues, el quiste como tal. Para eso sirve, para confirmar. Y algunas veces le podríamos hacer siempre al paciente cuando tenemos, sobre todo, repercusión con la vía biliar. Miren, aquí están haciendo la cefra y está saliendo las membranas del quiste por la ampolla, ¿no? ¿Ves? No muy común, pero puede ser parte de ahí. ¿Ya? Y el diagnóstico diferencial, pues puede ser cualquier lesión ocupante de espacio, puede ser cualquier quiste benigno, hemangioma, tuberculosis, un absceso que habíamos hablado ayer, o neoplasias malignas. Mañana vamos a hablar, por ejemplo, de hemangioma, neoplasias malignas, carcinoma hepatocelular, quistes benignos, ¿ya? Esa sería la otra parte. Ayer hemos hablado de patología infecciosa, ahora parasitaria, y mañana de tumores buenos y malos. Y tenemos al Echinococcus multiloculares, que produce la infección alveolar. Entonces, la infección alveolar generalmente va a ser sintomática. ¿Se acuerdan que la otra era asintomática? Esta generalmente es sintomática. ¿Qué produce más? El dolor en el cuadrante superior derecho. Puede tener incluso pérdidas de peso como un paciente neoplásico. Y en general, estos pacientes deben ser tratados, sí o sí, cuando se diagnostican, ¿ya? E incluso tiene una clasificación, parece, ¿no?, de un tumor. ¿Recuerdan la clasificación TNM? Esta es una clasificación TNM, entonces se asemeja a un tumor el comportamiento de la tuberculosis, de la echinococosis alveolar en pacientes diagnosticados, ¿ya? Cuando hacemos el manejo tenemos que ver si podemos hacer una terapia antiparasitaria combinada, puede ser resección del quiste, puede ser drenaje percutáneo o inspiración de siguientes policidas. Generalmente se utiliza la solución sanguinoleutónica, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tratamiento de la echinococosis, ya pues, otra vez, up to date, ¿no? Y cuando hablamos ya del tratamiento, tenemos que ver que puede existir una terapia antiparasitaria que puede ser definitiva o coadyuvante. Estamos hablando sobre todo de los medicamentos, de los fármacos. ¿Cuál sería el principal fármaco para la epidiosis? El albendazol. Entonces, el albendazol puede ser de tratamiento definitivo, ahora vamos a ver en qué casos, o tratamiento coadyuvante en algunos otros casos. ¿Ya? La dosis generalmente es 15 miligramos kilogramo día, repartido en dos dosis, que pueden ser máximo 400 miligramos por vía oral 2 veces al día. Es la dosis que generalmente aceptan los pacientes. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser el tratamiento farmacológico de forma definitiva? O sea, ¿qué quiere decir? En estos casos, solamente le vamos a dar albendazol al paciente y vamos a evitarnos el tratamiento quirúrgico. En quistes pequeños, del estadio C1 a C3, de la OMS que nos hizo hace rato, quistes con un solo compartimiento menores de 5 centímetros, el tratamiento para esto tiene que ser sin interrupción. ¿Qué quiere decir? Que hay que recomendarle al paciente que si va a iniciar tratamiento médico para el quiste atípico que cumpla las condiciones, debe hacerlo de forma ininterrumpida, porque muchas veces les provoca reacciones adversas, vómitos, a veces no toleran el medicamento, o a veces nosotros mismos tenemos que cortar el medicamento por alteraciones de la función. ¿Ya? La duración óptima, no hay artículos que nos digan 6 meses es lo ideal, 1 mes es lo ideal, pero generalmente se usa de un mes hasta 6 meses. En nuestro medio, al ser un país prevalente de enfermedades infecciosas del tercer mundo, pues generalmente usamos 6 meses. Los pacientes están 6 meses de tratamiento. Entonces, si le van a decir, le vamos a dar tratamiento farmacológico solamente, tiene que decirle que puede durar hasta 6 meses. No debe interrumpirse. Si el paciente acepta, debe de iniciar. Si el paciente no acepta, tal vez podría buscar otras alternativas que el paciente pueda tolerar mejor. ¿Ya? No está indicado en quistes mayores a 5 centímetros o que sean C2 o C3, pero con múltiples compartimentos. O sea, ¿qué quiere decir? Que estén tabicados. Si son tabicados, generalmente el tratamiento no va a funcionar. Ahora, ¿cuándo es coadyuvante el tratamiento farmacológico? ¿Ya? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a operar al paciente y le vamos a dar una terapia con albendazol perioperatorio, ¿qué quiere decir? Le vamos a dar antes, durante y después de la cirugía. Ahí sería adyuvante. ¿Ya?
¿Cuál es el objetivo de este tratamiento adjuvante? Reducir la recurrencia. ¿Ya? Cuando hacemos la cirugía puede ablandar el quiste, ¿ya? Tampoco tiene una duración óptima del tratamiento. Sin embargo, se dice según la OMS que puede ser un día antes y un mes después de la cirugía. Por eso dice perioperatorial, antes y después de la cirugía. Pero, a pesar de ser una recomendación por la OMS, no está evaluado ni validado, ¿ya? Es una recomendación nada más. Por lo tanto, como les decía hace rato, no existe un tiempo de tratamiento específico. Muchos de los médicos hacemos controles de laboratorio y hasta que se negativizan las inmunoglobulinas recién cortamos el tratamiento por el riesgo de estudio. Y también hay que ver cómo ha ido la cirugía, si ha habido ruptura del quiste, que ha contaminado la cavidad o no. ¿Ya? El fármaco, como les decía, es el albendazol, es el principal. Su mecanismo de acción va a inhibir el tablaje de microtúbulos, va a provocar una absorción de glucosa, va a provocar el agotamiento del glucógeno y va a provocar la muerte celular, ¿no? Entonces, ese es el objetivo o el mecanismo de acción del fármaco. Hay otras alternativas, como el albendazol, pero generalmente el albendazol es el que más se usa. Ya teníamos la dosis, estamos repitiéndola. Y una de las cosas que tiene que asociarse con comidas ricas en grasas para que tenga una buena absorción, porque generalmente cuando se consume solo tiene una mala absorción. Puede provocar hepatotoxicidad, ¿no? Que generalmente es una de las causas por las que el paciente abandona el tratamiento o se corta el tratamiento, y otras alteraciones menos comunes que pueden presentar. Ya cuando hablamos del manejo de quistes en la parte quirúrgica, pues vamos a volver nuevamente a nuestra clasificación. Dividimos en dos, activos e inactivos, ¿no? Pueden ser cirugías o algunas técnicas que pueden superar la cirugía. Una cosa muy importante es que cuando hablamos ya de tratamiento quirúrgico, ya sea percutáneo, laparoscópico, abierto, por el que sea indicado en el paciente, tenemos que asociarlo a agentes expolicidas. Estos tienen que estar al menos, según la recomendación y la concentración, al menos 15 minutos en contacto con la membrana germinal. ¿Para qué? El objetivo es matar o disminuir el riesgo de infección de los pneumococos, ¿no? Sirve también como protección con compresas, papadas cerca del campo quirúrgico, que vamos a ver en la imagen posteriormente. Están contraindicados en la comunicación biliar. ¿Recuerdan que la tomografía no servía para la comunicación biliar? Si tenía comunicación o no. Si tuviera comunicación, no se deben usar agentes expolicidas o no se deben inyectar agentes expolicidas al quiste. ¿Por qué? Porque pueden producir una conejitis esclerosante o una pancreatitis, menos común, ¿no? Pero imagínense, por no diferenciar si tiene comunicación o no, yo le inyecto una solución expolicida, en este caso cloruro de sodio o fluoruro de sodio semihipertónica al 20%, pues este paciente va a tener una colangitis esclerosante, ¿no? Y ya su problema no solamente va a ser el quiste, va a ser la colangitis esclerosante. Entonces, tomar mucho en cuenta. Y la cirugía tiene asociado el albendazol, como decíamos, puede ser un día y un mes después, se dice 2 meses, algunos dicen una semana antes, 4 semanas después, que es algo parecido. Y puede darnos complicaciones como el absceso intraabdominal, puede haber una recurrencia con la gente que tiene comunicación. Si es que no hemos detectado bien la presencia de comunicación con la vía biliar, puede tener fístulas biliares, ¿ya? Y también va a depender de las complicaciones de la experiencia del cirujano. ¿Qué quiere decir? Si el cirujano ha operado varias de esas cirugías, pues menos complicaciones. Si el cirujano está empezando a operar eso, probablemente tenga más complicaciones, ¿no? La curva de aprendizaje de todas las cosas. ¿Cuáles son los objetivos de esta cirugía? Uno va a ser evacuar el quiste y obliterar la cavidad residual. O sea, tenemos que tratar de evacuar el contenido del quiste, tenemos que tratar de cerrar esa cavidad, porque si no, esa cavidad se va a convertir en un espacio muerto, y ese espacio muerto puede infectarse. Por eso es una de las complicaciones de la infección. Otra cosa muy importante, evitar el derrame de líquido. Si nosotros derramamos el líquido del quiste atípico, se va a producir una siembra peritoneal, y cuando le queramos hacer, digamos, el control al paciente, le hacemos una tomografía, tener quistes por toda la cavidad, cosa que no debería pasar. ¿Ya? La cirugía más eficaz
o segura es incierto. O sea, no hay una cirugía que diga este es el código estándar para el tratamiento. Sin embargo, les voy a decir cuáles podrían ser. Existen entre técnicas laparoscópicas abiertas y país de otro regalo. ¿Ya? En el abordaje quirúrgico, si se puede hacer extirpación del quiste intacto, bien, eso sería lo mejor que puede pasar. Pero si no se puede extirpar el quiste intacto, se puede abrir, poner agentes desconocidas, que estén 10 a 15 minutos en contacto con la membrana, evacuar el quiste, evacuar el tejido periquístico y en algunos casos se pone el epiclón mayor dentro del quiste para evitar ese espacio muerto y tiene en general buenos resultados. ¿Ya? Una de las técnicas más conocidas o más frecuentemente utilizadas es la técnica de Mavi, que en realidad es como reunir todas las recomendaciones de la cirugía que mencionaba antes, ¿no? Primero está el aislamiento con soluciones historicidas, que es cloruro de sodio al 20%. Generalmente se ponen gasas cerca del quiste para tratar de contener. La inactivación se produce con una función del quiste. Funcionamos, aspiramos un poco e inspiramos la solución escolicida. ¿Ya? Luego abrimos el quiste, que sería la quistotomía. Hacemos la peristectomía, que es quitar como la capa del quiste. Y tenemos una imagencita que nos puede hacernos guiar. Entonces, aquí está el quiste hidratídico. Aquí tenemos las gasas o compresas empapadas en la solución. Hacemos la inyección de la genioescolicina y luego le quitamos, en otros términos, la calota, o sea, le quitamos la parte del quiste que está, digamos, no pegada al hígado. Por ejemplo, en esta imagen, ¿recuerdan de esta? En esta. Entonces es como que le quitemos todo lo blanco, le quitemos toda la parte visible del quiste, y eso se llama quistectomía o peristectomía. ¿No? Ya hemos quitado eso, tenemos que fijarnos una cosa muy importante: no hay salida de bilis, porque si hay salida de bilis, tenemos que cerrar esos puntos. ¿Por qué? Porque si no cerramos esos puntos, el paciente va a tener una fístula biliar, va a tener una fuga biliar por el que recibe el paciente. Y lo último es introducir el aumento mayor o el epicón mayor dentro de la cavidad del quiste. Y el último paso sería dejar un drenaje en ese espacio. ¿Ya? Obviamente el aumento no se lo corta y se lo mete dentro del quiste, sino se lo trata de llevar hacia el quiste con la vascularización que debería tener. Si no, es un tejido muerto, necesita vascularidad. ¿Ya? La cirugía laparoscópica actualmente ocupa un papel muy importante en el tratamiento de los quistes y es una de las indicaciones primordiales, excepto cuando el quiste está en la cara posterior del hígado. Porque como decíamos ayer, en los abscesos hepáticos un tratamiento podría ser el drenaje por laparoscopía si es anterior y es accesible a la laparoscopia. Pero si es posterior, no se puede hacer drenaje por laparoscopía tampoco en los quistes hidratídicos. Tendremos que buscar otra alternativa quirúrgica. ¿Ya? Los objetivos, ya estamos hablando del drenaje percutáneo, ¿no? Entonces tenemos la cirugía abierta, que sería la técnica de Mavi, ¿no? La cirugía laparoscópica, que también hay Mavi laparoscópica, que es lo mismo, con la cirugía laparoscópica, y el tratamiento percutáneo. El tratamiento percutáneo se basa en la técnica PAIR. ¿Qué es la técnica PAIR? Es la punción ecoguiada o tomográficamente guiada, la aspiración del contenido para disminuir la presión del quiste, para evitar que se rompa, la inspiración de agentes esclarecidas, que sería la solución salina al 20%, ¿ya? La reaspiración de la solución que hemos contenido y el drenaje del quiste, ¿no? Podemos ponerle un drenajito en la cavidad para que vaya poco a poco saliendo el contenido y evitar la infección. Es la técnica PAIR que generalmente se usa. ¿Se han dado cuenta? La técnica PAIR la utilizamos en Mavi, sí, ¿no? Igual inyectamos y aspiramos, es parecido. Con la técnica PAIR también se puede utilizar. Y aquí tenemos una de las últimas tablitas que nos pueden servir en referencia al estadio en el lado izquierdo,
cómo está la descripción del quiste, ver si está activo o inactivo, ver si mide menos o más de 5 centímetros y ver qué técnica quirúrgica podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, eso es todo en el tratamiento y manejo de quistes diacríticos. Les dejo con mi servicio de emergencias, que los que han podido notar ahí. Tengo alumnos de la misma forma. ¿Sí? ¿Qué han notado de emergencias? ¿Sí? Que es bonito, ¿no? Es una experiencia diferente. Que cuando puedan, ¿sí? Ya, chicos. Mañana nos vemos con tumores hepáticos. A los que vengan, porque ya era más. Vamos a quedarnos entre dos. Cualquier. Chicos, no sería todo. ¿Tienes una pregunta, duda? ¿No? ¿Otra? Cuando se le da la bacteria operatoria, en la misma dosis. 400 miligramos 2 veces al día. Es la misma dosis. Pero el tiempo de tratamiento es menor. Por eso es que algunos pacientes prefieren, por ejemplo, operarse y tomar tratamiento con albendazol para evitar el tiempo tan alargado. Y los pacientes, y es una cosa muy importante que preguntan, hay algunos pacientes que les das albendazol como tratamiento definitivo, entre comillas, cumplen el ciclo del tratamiento y a veces tienen que tener una cirugía porque a veces el quiste no resuelve. O tabiques o alguna complicación, a veces hay que entrar a cirugía. O a veces se abscedan también, podría ser uno de los casos. ¿No? Se prepara. Podría también tener un tratamiento quirúrgico, pero hay que evaluar bien los casos. En nuestro medio, la recomendación es generalmente operarlos. ¿Por qué? Porque si nos mandamos con tratamiento y que es una persona con poco nivel académico, nivel cultural, les va a tomar el medicamento 1 o 2 semanas y después se va a olvidar y va a venir con complicaciones. Entonces, sí difiere un poco el manejo en nuestro medio respecto al apego al tratamiento. Si vas a hacer un tratamiento muy largo y el paciente no tiene el nivel de educación adecuado, pues es preferible operarlo y darle un tratamiento más. ¿No? Que lo abandone y ya va a estar operado. ¿No? Pero si le das tratamiento a una persona de un nivel académico mejor, entre comillas, pues probablemente lo cumplan. Eso hay que diferenciar. Y las guías y protocolos están hechos en Europa y Estados Unidos, donde la gente teóricamente es más educada, teóricamente. ¿No? En nuestro medio hay que buscar alternativas que sirvan para que el paciente se vaya mejor. Doctor, ¿qué tan frecuente es una reincidencia después de un paciente posoperado? ¿Por qué hay una recurrencia y de qué depende eso? La recurrencia va a depender de la técnica quirúrgica. La mejor técnica, como decía, es eliminar todo el quiste, incluso con la capa que le ha creado el hígado. Pero esa técnica generalmente provoca un sangrado operatorio muy abundante, difícil de controlar, fístulas biliares asociadas. Entonces se evita hacer eso en los casos que no se puede, y la recurrencia va a depender de dos cosas. ¿Cómo ha sido el tratamiento quirúrgico? O sea, ¿cómo ha ido la cirugía? ¿La cirugía ha logrado los objetivos que les he dicho de la cirugía o no? Porque puede ser que no se logren todos los objetivos, ¿sabes? ¿No? Y segundo, ¿el tratamiento con albendazol ha sido prolongado o no? Imagínense que le han hecho la mejor cirugía, pero el paciente ha abandonado su tratamiento. Entonces la recurrencia aumentaría. Si la cirugía ha sido mala, entre comillas, no se han cumplido todos los objetivos por alguna razón intraoperatoria que ponía en riesgo al paciente y el tratamiento no ha sido adecuado, la recurrencia aumenta. Si la cirugía ha sido buena y el tratamiento con albendazol ha sido el tiempo que digamos que querían lograr, pues la recurrencia debería ser mínima. Depende siempre de la cirugía y del apego al tratamiento. Y poniéndonos en un enfoque del área rural, que podríamos estar que estos casos son un tanto frecuentes por el conocimiento de los pacientes. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían las pautas principales que podríamos aplicar nosotros estando en esta posición? ¿Para el diagnóstico o para el tratamiento, diagnóstico y tratamiento? Pautas básicas. Todo paciente con dolor en cuadrante superior derecho, ¿no?, debería ser sometido a una ecografía, porque la primera causa sería la herida vesicular. Pero si en la ecografía encuentran otros síntomas asociados, pues debería, digamos, otros hallazgos como el quiste diatrítico ya debería tratarse. Sería una de las cosas. El dolor podría ser. Ahora, los pacientes generalmente son asintomáticos, entonces sí, a veces es un hallazgo incidental, pero en zonas rurales donde haya alta incidencia debería ser sanitizar.
quiere decir? Hacerles ecografías a todos, más una prueba de serología para ver cuáles tienen y cuáles no. Cosa que no es tan fácil en nuestro medio, porque ni siquiera en la ciudad tenemos serología completa. Sí. Entonces es complicadito. Ahora, en el diagnóstico de estos pacientes, pues diagnosticas con la eco, un quiste, lo mandas a la consulta por especialidad para que le hagan su valoración. Sería directo derivarlo, ¿no? Sí, Entonces, no se olviden, chicos, que en todas las patologías que ustedes vean, el 99% de las patologías que ustedes vean, probablemente su paciente va a requerir una referencia ocular. ¿Vale? Les decía a mis estudiantes esta mañana, si ven una apendicitis, a ver, tienen que referirlo. Pero si ven una apendicitis con gastroenteritis, a veces tienen que tratarlo porque piensan que es gastroenteritis. Y en ese momento es cuando se complican ustedes y pueden complicar su carrera. Entonces, si no están seguros del diagnóstico, traten de hacer el mejor examen clínico, si pueden laboratorio, si pueden ecografía, y derivarlo para que el especialista se haga cargo y defina si es quirúrgico o no. Al final, si no es quirúrgico, si ustedes tenían dudas, pondrán las dudas que tenían. Por algo le están refiriendo al paciente. Si tenía rebote nada más, digamos, y después me han puesto en la referencia, digo, así tenía rebote. Yo lo veo, tengo rebote, pero no es apendicitis, es otra cosa. Yo me haré cargo, no ustedes. Es una cosa muy importante. No todo es referir, sí todo es referir, pero referir bien, chicos. Porque hay cada referencia, ¿no ves? Que ponen todo ponen como dolor abdominal en estudio, abdomen agudo. Para mí ninguno de los dos es diagnóstico. Si ustedes tienen una sospecha diagnóstica, pongan la sospecha diagnóstica. Para mí es una pancreatitis, para mí es una apendicitis, para mí es esto, para mí es esto. Pongan, anímense a poner. Y vienen así a la referencia y digo, sí, súper. Has trabajado al menos, ¿verdad? Has hecho tu parte del diagnóstico. Ahora que no tienes los medios, los elementos ni la experiencia, súper. Yo te lo diagnostico, te lo depende de identificar y listo. Pero ya tienen que tener esa sospecha. Si le ponen abdomen agudo a todo, pues va a llegar a la clínica y se va a decir, abdomen agudo, ok, haz el laboratorio, quédate con el paciente, nos queremos junto contigo. Y así hacemos con varios criterios. Entonces, ustedes tienen que venir con la referencia ya con una sospecha diagnóstica en base a sus conocimientos. Si vienen con una sospecha diagnóstica, puede ser que se equivoquen. Está bien. Pero al menos van a haber dado todo lo mejor de ustedes para tratar de diagnosticar el paciente. Pueden decir, todo parece una apendicitis. Tengo esto para una apendicitis, le echo alvarado, le echo ripasa, le echo score, le echo una ecografía, tiene leucocitosis, tiene rebote, pero tiene gastroenteritis o tiene deposiciones líquidas, y eso no es secundario. Esa duda se despejará en la emergencia con la consulta quirúrgica de ustedes, sus deberes. Y cuando no cuadre algo, pues mándenlo porque pueden hacer. Si todo cuadra y es una gastroenteritis, por ejemplo, pues ya. gracias.